La semana pasada el hermano Eleazar ha hecho un repaso de todas las lecciones que hemos tenido hasta ahora, desde la creación del mundo hasta la última cosa que creo que era el tabernáculo. Ech kuri shimile na kuri semana ro ech ko mala chimile na ki pregunta sel tal que ech na ki tabernáculo Miriam. A ver si podemos poner, creo que tengo la imagen del tabernáculo aquí. Sí, aquí se recuerden del tabernáculo que hicieron, pues era mandato de Dios y hacer eso como una casa especial donde era la presencia de Dios. Y sí, Ach na te ech na ki ech bile tabernáculo na hani rukip kuri na ki bile mandato ni ech na ni ware ro bile apore. ¿y cuál era la señal que Dios estaba presente ahí? Chu yir que ech na señal na porque ne la presente asar ech na. Dios mostró su presencia con una nube, como vertical, de esa manera aquí. Dios ko ech di ka ora bile na norit ri wa ripar ni raka na huri. Y esta nube guió a los israelitas por el desierto, el camino hacia la tierra prometida. Et Dios con naur et narena et naren origiti hep na wam achbili hep na liach na tierra prometida liach. Y también en la noche, esta nube cambió como un fuego para seguir a un fuego que iba delante de ellos. Liach li doko to yent anu kuli ura bile narki hiti hep na shimir mat et narki. Y el lugar donde se paraba la nube, entonces se paraban también los israelitas y pusieron el tabernáculo allá por un tiempo. Haparika na en lugar de hap na chuani narki. Chico ricato na ura rochi naria na no kuisuri na ya. Y entonces llegó un día que Dios otra vez con la nube se fue enfrente y el pueblo seguía porque querían llegar hasta la tierra prometida. Di ech di ko chati kani ni hapon na narki ech yen cho na cho min na or wan na cho ne uchi na ro hapon na wama di wel chi na tierra na prometida. Y llegaron a un lugar desde donde ellos pudieron ver delante de ellos toda la tierra que Dios había prometido a ellos. Ech na cha na warar wa hapon na hadika chut kani ani na hapon na hiti na cha na warar wa ech na tierra prometida ni na. Era un día muy feliz, muy emocionante para los israelitas. Hapon na wa ran na chut kani or tu tamu ko ech ramti na riki hapon na we feliz wet kanila yen sa china na kan na utoch israelita. Esta tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, estaba aquí delante de sus ojos. Islam ruyani van es na Isaac Jacobo hapkabacham na urilarwani. Y vemos con eso también, y los israelitas han visto que Dios siempre cumple con su palabra. Di echo ne pori waba hapnar ki hap echko hapne ne bi wa ran ki cumplir na echko. Pero esa tierra, ya estaban personas allá que estaban viviendo allá en esta tierra. Echka wichu tanech na ram tierra ramani ani lavani yortiko vani echko hap echkan na huma mureram. Y los israelitas tenían que conquistar, luchar para esta tierra. Ech israelita ko ech nil hap na marwel na con hapnar ki hap ne luchar marwel echko abonit na conquistar marwel. Y por eso Moisés mandó a 12 exploradores para entrar en la tierra descubiertamente y conocer cómo es la tierra, cómo son los habitantes de la tierra. Ri Moisés con na 12 na ora ri wa na churika na osma ech na churika completar ma es narki chutane ech ka narki uchi. Y estos 12 hombres pasaron 40 días mirando todos los aspectos, áreas de la tierra. Ech con narki na osma ko na ora ri wa hitina mat narki chkan na no kisma ech conquistar sit ko churka ni.
Y cuando regresaron, el pueblo de Israel estaba pues muy atento para recibir este reporte que ellos tenían. Hapa rikushir cochinare weranar que na tenta san mochila reguajiticuna hapa rikushimer wer. Y había dos tipos de reportes de los hombres. Rio kwana tipo mochila ruachina narki etka cuararambre. De un lado, los hombres dijeron que es una tierra rica con frutos muy ricos y buenos y grandes. Echko cuarachanira riwaba hapna heanira apwar iam na mochil ech naranal ech narki ruta chutaneroch. Pero del otro lado, los habitantes de esa tierra eran gigantes, eran enormes, grandes y fuertes. Richevera na yamko we ni ri wena narki we fuerte wena fuera chutaneroch katamoko. Y 10 de esos 12 hombres dijeron, nosotros no podemos conquistar esta tierra, son demasiado fuertes para nosotros. Ech mako ko heanire hapnarki hapna hapakeruli porque we narki hipueram kar we fuerte ni la ruachanina. Pero 2 de esos 12 personas no estaban de acuerdo con esto. Hecho cuararambre tas narki de acuerdo ni la riwa. Esos hombres se llamaban Caleb y Josué. Hecho cuararambre na Caleb José ruam ni la riwa. Y ellos dijeron, no, nosotros debemos ir y podemos ir porque Dios ha prometido esta tierra a nosotros y Él nos va a ayudar. Hecho heanile hapnarki hecho haptam irma. Pero la mayoría de los israelitas tenían mucho miedo y no estaban de acuerdo y han querido a buscar otro jefe para ellos mismos. HP narki chehorrena ech israelita ko pe anirarwa ech ko hapnarki hapkenakili hap ech ko heanil hap chehorrech amarir puel ech ko na harech na Dios. Ellos también tenían el deseo de regresar hasta Egipto, hasta la esclavitud otra vez en Egipto. Ech ko ne wa dinraka desea la riwa ech narki bilde narki chebilde narki ech bilde nem esclavitud lomriani noni. Y entonces algunas de esas personas estaban listos para matar con piedras, para apedrear a Josué y Caleb. Ri ech ko ri wana na manekar kahar ech ko na kiba pamoriyari tetri ech. Pero en este momento apareció la gloria de Dios en medio de ellos. Rine nam sayente nachken china narki aparece la rua es la gloria de Dios ondiama. Y Dios habló a su pueblo Li Dios ko china li isle china pueblo riach. y Dios les dijo que Él iba a castigarles por su rebeldía. Li Dios ko chaneri hapna narki castigar morujir es con por narki aboni por su rebeldía hitra. Él dijo que ninguno de esos israelitas iban a entrar en la tierra prometida. Li hanera mir es ko hap kebre pebile na mo mer na tierra prometida haner es ko. Solo Josué y Caleb. Li es ko Abraham rich kalde li hosebsi es mo mer wa nargo. Que creyeron en las promesas de Dios. Li es viniran papara wichirko na Dios ni urait. Y el resto del pueblo iba a pasar 40 años andando en el desierto. Li es liko es narki es nam na osmako na raweo na ishmar marwel es kochina. Si esa tierra todavía estaba por el pueblo de Israel. Li es na narki es tierra narki li es de pueblos li es narki hap narki es narki Israel sonin. Dios iba a dar esta tierra a su pueblo. Dios ko llama riwel es narki kawin narki Pero no a esta generación. tas coge na es generación. Solo sus hijos iban a entrar y también iban a entrar Josué y Caleb. Li como imer wel pe es kutwari vi li skallepsi. Entonces los israelitas también en este tiempo muchas veces, una y otra vez, rebelaron contra Moisés y contra Dios. Libertani ne nada man hap es na lepna hapna revelado ni es narki contra Moisés. Y en una ocasión Dios mandó víboras venenosas que entraron al campamento.
Ri Dios con na ora rua es vire shino na oa parrua man venenosa chan rita anit na campamento anliach. Y ahora estamos, si tienen sus Biblias, estamos en el libro de Números. Na ne por Biblia números. Números capítulo 21. Es capítulo na que sama ko minavire. Y voy a leer los versículos 4 a 9. Leer maro esto suri. Y dice, partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Rika kawira narki chikar hetanero raramtiko chikari lina partir la rune. Nanti achne medio mnaliat. Y el pueblo se impacienció por causa del viaje. Na pueblo aneriach con presentar la reguardane. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Na pueblo con raíz la regua na Moisés yuka. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pit morana machin huyat naran haprikat na suari wer. Pues no hay comida ni agua. Tashi ten nibire na ko wami nibire ba we han kanyan kwara. Y detestamos este alimento tan miserable. Es cada mañana no abriré estanamiento, guarani, na chatanera haka. Se recuerden que Dios había mandado pan desde el cielo, maná, con el nombre maná para ellos. Es ono ruam con naura ruat natanar que es pan, es manan bien. Y ellos dijeron, no nos gusta eso, queremos volver a Egipto. Tastana kanir echko herkanir abonico. Entonces el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo. Le Dios con naura regua echna havenar que serpente. Y mordieron al pueblo. Rena ni sino kuikila regua ech. Y mucha gente de Israel murió. Regua kashu wira ruachna ech. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Pueblo na wala rolige ni la regua. hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Echikani la rua nalia na pecar la rua abónico wikala rua abónico narki contra hepkayu ka no ruamura. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Echika interceder rua abónico hitina yema narki ti sinawi. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y Moisés echika interceder la rua nana es pueblo hitra. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Entonces muchos murieron por su rebelión y por el castigo que Dios ha dado por medio de las serpientes. Y la gente, primeramente, pidió que Dios alejara los serpientes que estaban allá. Pero Dios no hizo eso. ¿Por qué no hizo eso? Porque la paga del pecado es la muerte.
Y ellos, por su pecado, deberían también experimentar este pago que sería la muerte. Hijitico narki es el pecado con na chica con na usatico. Pero sin embargo, el Señor proveyó un rescate, una salvación para estos pecadores. Ahora sin embargo, ahora murianin van es aplicar con na quitas na chica na usareweri. Y eso es lo que Dios hace para las personas que reconocen su pecado y busquen ayuda de Dios. La chica cojo va a narki. Acá no como va a echar non rom ni ura isle. Y la única forma como podemos experimentar este rescate, esta salvación, es por medio de la fe en Dios. Chutrica un pavo van a echar na rescate rasmurianin van a echar narki por medio de narki. Entonces Dios dijo a Moisés que él haga una serpiente de bronce y la pusiera en un palo en el medio del campamento. Hebrani ech na Dios ko bani hap narki ni wabu ech na de bronce de narki ti no bani ech na de narki ushirli. Y él dijo, miren a la serpiente si no quieren morir, solo miren a la serpiente y no a las otras cosas y entonces van a vivir ustedes. Echaner echko echi nes ni vida chutika ech lihitit pum. Y las personas que tenían fe en las palabras de Dios hicieron esto, miraron a la serpiente y no murieron. Era ram lo ko bana woni raka ni urba ech bre fe tan riam ro uta uchiu am rawan re diko que na muy kili hitiko echko ni uram parike. Y esta serpiente es como un dibujo para nosotros, cómo Dios nos libra del pecado. Et serpiente cojo de aplicar con pende que pan. Dios en su misericordia nos da vida a todos que tienen fe en Él y hacen lo que Él nos pide. Es Dios cojo de hap natamo va hap mitan mo hebi no va hap es cotami yen anata michka yaura. Otra vez vemos que Dios es un Dios de misericordia. Es Dios ko llena también retiguaje es cojo es su misericordia cercana. Esta serpiente de bronce misma no tenía ningún poder en sí mismo, nada de mágica o nada de eso. Es que chanina la cava hapketas y ni rol es que veré como mágica ni raca haneriam. Era Dios que sanó a las personas que tenían fe en Él. Es Dios veré puja pernar que hapkus huerco el geotico luna ufe ni wamniran pesco. Y los que no tenían fe en Dios y miraron en el suelo y las otras serpientes para cuidarse, para deshacerse de esos, ellos murieron. Hap que orar co fe hap que ni ko ir hap le pues caral seguros ne. Vemos que la salvación de Dios solo viene por medio de la fe. Le hap nat que yapta abuchi ko veré prian pech navi nada roch veré fen da luna per veré pe hol es veré salvación. Y después de eso, Moisés ya era viejo y estaba buscando un nuevo líder para el pueblo. Moisés ko mauchera manere na mauchera manere ko ri ko a wahep kana na narki in na ma hap narki en su yemare. Y era Josué quien fue designado para tomar el lugar de Moisés como líder del pueblo. Ri ko es Josué chen nureram ni maminago. Ya casi terminaron los 40 años donde todo el pueblo estaba en el desierto y murieron uno tras otro de los primeros que rebelaron contra Dios. Y otra vez estaban muy cerca de la tierra prometida y listos para entrar en la tierra prometida. Entonces, Dios dijo a Moisés que Josué iba a ser el nuevo líder. Dios ko chanele hanil hap José ni marejip ko es una brecuribam líder. Y Dios llevó a Moisés a un monte. De Dios ko tolarwa china bide pa na pa ka wirle tan el monte tamoro.
Moisés tampoco podía entrar en la tierra prometida. Moisés ko que na homera na tierra prometida na vaquia. Pero desde el monte Dios le mostró otra vez aquí, eso es la tierra prometida donde el pueblo de Israel va a entrar. Dios ko yena na le chesine al camp ko mana es ko homera rochina na brea na tierra prometida na vaquia. Y ahí en este monte murió Moisés. Entonces era una nueva carga para Josué tomar este rol y responsabilidad por todo un pueblo. Nueva carga ni la es bajo seco es na chévere tomar ya chévere. Él tenía que guiarles, organizarles, animarles y organizarles para luchar contra los enemigos en la tierra. Es como chutanero es na we carga ni la para él cara we kana mut ni taka cara de nuevo como comenzar a ruedan pa y si no sé. Pero Dios iba a cumplir con su palabra, con su promesa, porque Dios siempre cumple con su palabra. Dios ko ave alma machiva esko hapien a un pamariwera apa ko yen a un mer ne cumpliran pa esko con su promesa es isra. Y seguramente Josué también tenía algo de miedo de hacer esto. Ama José ko yen ama na que mahaga shiri de que machiva. Y Dios también le ha dado palabras de ánimo para seguir adelante. Dios ko yena ya es na hiti huera como abinok. Si tienen sus Biblias, vamos a pasar de Deuteronomio y llegar hasta el libro de Josué. Y leemos los primeros 9 versículos del primer capítulo de Josué. Dice ahí la palabra de Dios. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Y Dios le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy y a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Dice versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente. Porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca.
Este libro kota shinete mena pama na que mujer ni raichar. sino que meditarás en él día y noche, Dito cuadro con meditar marge chitraco. para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Hitimitibu echili toshua bahapiku osorramho. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Rico ma prosperar tamni mabari aplica osorruachko. ¿No te lo he ordenado yo? Tas ni gemenore. Sé fuerte y valiente. Hueca se fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas y ni te cobardes era mañana en Ruan, a donde quiera que tú vas a mismo lleno el mojeva. Y con esas grandes promesas de Dios, Josué ha podido guiar al pueblo a la tierra prometida. Con la seguridad, Dios está conmigo. Es seguridad hitra de jep hitra no ruam mitrarama. Él es el Dios todopoderoso. Eres Dios todopoderoso, Y con Él vamos a conquistar la tierra como Él nos ha dicho. Conquistar Leemos en Josué 11:23. Josué 11:23. Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus. Entonces la tierra descansó de la guerra. Entonces todas las promesas de Dios que Él hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob se cumplieron. Y cuando Josué vivía, cuando él estaba vivo, el pueblo seguía a Dios. Pero después de la muerte de Josué, el pueblo se alejaba otra vez de Dios. Y empezaron a adorar a ídolos y falsos dioses. Y si miremos el libro que sigue después de Josué, es el libro de los jueces. Entonces, después de Josué, Dios mandó a diferentes jueces para guiar al pueblo. Para que ellos también puedan librar al pueblo de sus enemigos y instruirles de ser obedientes a Dios. Dios había prometido a Adán y Eva que Él mandaría un Salvador para destruir a Satanás y salvar de sus pecados a los hombres. Y también Dios hizo esa misma promesa a Abraham también. Entonces, de manera que Dios protegía a los israelitas porque por medio de ellos se cumpliría la promesa. Y muchas veces entonces el pueblo reconocía sus pecados y se arrepintieron y volvieron a Dios. Y cuando hicieron eso, Dios había mandado un libertador para librarles de sus enemigos.
Rico china Dios con na ora roble nem libertad ram plani manin mani. Pero el pueblo seguía otra vez regresando en pecado, abandonando a Dios. Ri es pueblo ko cheta chika kuna na no cuala di kwa ko chetko. Pero Dios siempre cumple con su palabra. Dios ko wala shinbi cumplir arwa esta islitra. El pueblo de Israel, ahora después de ver todas las otras naciones que tenían reyes, ellos también querían tener un rey. Ri es bani hapanin bani na yi es ko yento na oran darwa bilen na et na bilen rayan diamto. No querían a tener a Dios como su rey. Betas na kilarwa es ko hap Dios ni ma na rey bilen rey. Entonces el tiempo de los jueces terminó con un hombre llamado Samuel. Liko rikachu echikasu wenda darwa manako et narkim como rey ni ra orar es Samuel ribame. Él era como uno de los últimos de los jueces de Israel. Es na upam como nene upana narki es narki pues de na Ismael ren. Y uno de los primeros profetas de Dios. Liko ne botsabar kuch es profeta aniani. Y Samuel quería otra vez dirigir el pueblo para seguir a Dios. Di Samuel kocheta na dirigin la indiana darwa es na. Pero el pueblo otra vez no querían hacerlo, querían vivir su vida sin Dios. Ich kalani wan ich na hap narki. Cheta chikabi kuno kom ishinda yenda darwa na. Y el pueblo otra vez se rebeló contra Dios. Di es pueblo kochet kuchika revelar la darwa na Dios iwa. Y con eso vemos cómo Satanás está obrando con los hombres, como él está trabajando. Ri nako teretiwa hap narki hap Satanás ko yo no chandra ramre. Satanás quiere que nosotros todos dudamos la palabra de Dios. Ri Satanás ko naki hap shneam na tamhora ram ko hap dudar por narki. Quiere que no creemos en la palabra de Dios. Es kotas naki hap tena tamojue na on ram neur na chiuka en pro isle. Y por eso también que nosotros no hacemos y no vivimos como Dios lo quiere. Ri brata tamojue es que echikano kwa aprika Dios naki aprika noksare. Y Él quiere que nosotros rechazamos a Dios como nuestra autoridad. Es con aquí hap tamojue rechazar carijo po es na ram neur isle. Esto es la historia del pueblo de Israel. Hey, nako hu es de historia na que es na la historia del pueblo de Israel. Es muy triste. When na risho atu we triste hu es Israel. Ellos eran el único pueblo que tenía el conocimiento del Dios verdadero. Es ko hu bilde es la que pa bilde para Israel es na que es honoram ni Israel. Ellos tenían la palabra de Dios. Es ko yen a ni es na honoram ni Israel. Ellos han visto los milagros que Dios hizo entre ellos. Es ko yen a orar es bilde milagro en el día. Na honoram ni Israel. Y con todo esto seguían a escuchar y prestar atención a las palabras de Satanás. Es ko shuwa na raba kai pur es hap na que es bilde pide intención orar es Satanás. Y prefirieron vivir su vida contra Dios en lugar que con Dios. Es rica preferir es ko es canali en lugar es na ni Israel. Y hoy en día también hay muchas personas así que conocen mucho de la palabra, la verdad de Dios. Hip chikat wika chikat pire anta machika ono ram ni Israel. Y ellos rechazan a Dios. Lit we rechazar kapire es na ono ram. Eso es lo que hace el pecado que está dentro de nosotros, el corazón de pecado. Es verdad mu echora es nati pecado na pacha sura chita mu sura. Pero Dios no nos abandona, no abandona a su pueblo. Lit Dios ko katamojue na tamojue abandonar va su pueblo. Y Él se va en busca para rescatar a su pueblo que Él ama.
Echko yen vi ami ni ami va echko itiku na ku rescatar moria. Y de eso vamos a ver también en las lecciones siguientes, como vamos a ver más que Dios hizo para su pueblo. Echiku ne porwa chisne itiku ishira echo na ruam. Vamos a, sí. Echina pueblo. Vamos a terminar aquí y voy a concluir con una oración. Sí, nuestro Padre, damos gracias que tu palabra es verdad, que pues tú tienes buenos propósitos para tu pueblo. Y si nosotros andamos en tu camino, si somos obedientes a tu palabra, si tenemos fe en tu palabra, entonces también vamos a estar bien nosotros, tú nos vas a bendecir. Y si nosotros abandonamos a ti y si nosotros queremos ir nuestros propios caminos como Satanás quiere que andamos y que hacemos, entonces no hay mucha esperanza para nosotros. Pero te doy gracias, Dios, que tú eres el Dios que tiene misericordia con nosotros, el Dios que nos ama, quien es listo a perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Ayúdanos, Dios, a poner nuestra fe, nuestra confianza en ti y en tu palabra y seguir en tus caminos, porque esos caminos son buenos y son los únicos que llevan a ti. Ven a te traba, honorame, mapugiti suaba mapu mujer ani we galabehu we bichiwalehu suaba namuti mapu mujer raicha ichibinoi raichala. Piriko guira mapu sineame tamuhe we ala bichiga ena mujer raichala we ala nehea suaba namuti mapu mujer raicha. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén.